de Puericultura y para mí es un gran honor y un gusto el presentar al académico doctor Arturo Perea Martínez. El doctor Perea es pediatra, médico internista, está por los servicios médicos de Petróleos Mexicanos y cuenta, como mencionaba, con una subespecialidad en medicina interna pediátrica del hospital o del Instituto más bien Nacional de Pediatría. Asimismo, obtuvo un diplomado en epidemiología clínica por la UNAM. Ha sido autor de más de 40 artículos y 2 libros sobre temas de obesidad y adolescencia, del que pues es un gran experto en cuestiones de alimentación infantil. Ha sido conferencista nacional e internacional y actualmente es coordinador de la Clínica de Obesidad del Instituto Nacional de Pediatría. Fue presidente de la Academia Mexicana de Pediatría y coordinador general de la Caravana Nacional para el miembro de la Academia Americana de Pediatría. Y es profesor de pre y posgrado en pediatría por la UNAM y profesor de nutrición clínica, obesidad y nutrición aplicada en la Universidad Iberoamericana, la Universidad del Valle de México y la Universidad Intercontinental, entre muchos otros aspectos que el doctor Perea encuentra en su amplio currículum. El tema que nos va a presentar es la importancia de la alimentación en la mujer embarazada. Doctor Perea, un gusto saludarlo, aunque sea por esta vía. En cualquier momento seguramente vamos a coincidir y está usted en uso de la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy el doctor Arturo Perea Martínez, jefe del Departamento de Pediatría Integral en el Instituto Nacional de Pediatría en México. Les saludo a todos y quiero agradecer puntualmente al doctor Eduardo Lara, presidente de Médicos Unidos, a la doctora Alicia Robledo Galván, presidenta de la Academia Mexicana de Pediatría, a la doctora Sandra Fabiola Aguilar García, coordinadora de este evento, la amable distinción que han hecho a mi persona para participar en este simposio de pericultura, doctora Amapola Adelgras. El tema que me han invitado a disertar es el tema de epigenética, la importancia de la alimentación en la mujer embarazada. Un tema que en los últimos años ha tenido una relevante importancia, toda vez que podría significar un filón de oportunidades para poder resolver la réplica transgeneracional de múltiples padecimientos que hoy agobian a la población en todo el mundo y desde luego nos excluye a nuestro país, México. Buenos días, comenzamos. Hemos estructurado un contenido científico de esta charla en la cual precisaremos un poco sobre el concepto de la epigenética. Platicaremos también sobre los orígenes de este campo científico. Hablaré sobre lo que es la línea internacional DOHAD y su relación con la epigenética. Y así también hablaremos de la agenda de investigación de esta línea internacional, lo mismo que cuál es la oportunidad de su aplicabilidad, particularmente en la política pública. Hace aproximadamente 10 años, como pueden ver ustedes en esta cita, junto con una distinguida colega académica, la doctora Gloria Elena López Navarrete, y nuestro equipo de trabajo en el Instituto Nacional de Pediatría, conociendo los avances que se daban en torno a la epigenética y todas las ciencias ómicas, derivado de el haberse descifrado el genoma humano, los avances en el concepto del microbioma humano y todo lo que es la nutrología aplicada gracias a la nanotecnología en el campo de las biociencias,
Decidimos publicar este artículo que llamamos entonces alteraciones en la nutrición fetal y en las etapas tempranas de la vida y su repercusión sobre la salud en edades posteriores. Coincidentemente, tuvimos la oportunidad de asistir a Francia, en un congreso de nutrición y desarrollo infantil, tuvimos la oportunidad de escuchar este mismo tema entre los disertantes de dicho congreso. Esta condición nos motivó muchísimo a seguir investigando y a observar desde otras perspectivas lo que es el proceso de programación fetal, de lo cual hablaré a continuación. De acuerdo con el Instituto de Investigaciones Genómicas de los Estados Unidos de Norteamérica, el concepto de epigenética se refiere al campo emergente de la ciencia que estudia los cambios hereditarios causados por la activación y desactivación de los genes sin ninguna modificación en la secuencia de ADN. Esto, de manera simple, se refiere al estudio de todos aquellos elementos que tienen la capacidad de modificar la expresión de los genes sin alterar su estructura básica. A eso se le llaman factores epigenéticos. En ese contexto, son muchos los factores que están alrededor de un individuo que pueden jugar como moduladores epigenéticos para sí. En ese sentido, si bien es cierto que todos los que observan ustedes en esta imagen tienen trascendencia, nos parece que existen algunos que lo hacen de mayor forma. Indudablemente, la nutrición, la actividad física y el endotipo del microbioma del individuo tienen una trascendencia fundamental. No queremos excluir de ninguna manera la importancia que tiene el estado de orden psicológico, las interacciones sociales, la exposición a drogas y a químicos, fármacos, el vivir un estado mórbido, por supuesto el estatus financiero y otros factores más, incluyendo el propio ciclo circadiano, como moduladores epigenéticos y que tienen alguna trascendencia. Pero indudablemente estos tres que señalamos en estos óvalos trascienden de manera muy importante. Si llevamos el terreno de la epigenética a momentos clave en la vida de un individuo, indudablemente tendríamos que ubicarnos en el periodo de los llamados 1000 días, esa etapa que va desde la concepción hasta el cumplimiento del segundo año de vida extrauterina y que ha sido considerado como una etapa de alta plasticidad que puede ser sustantivamente modulado epigenéticamente por distintos factores. Dentro de ese periodo, la etapa del embarazo y particularmente hablando de los factores que modulan epigenéticamente a un individuo desde su concepción, es la nutrición de la mujer que gesta. En ese sentido, como podemos observar en la imagen, las condiciones de la vida temprana de un individuo pueden marcar cuál va a ser el trayecto a lo largo de la misma y particularmente en la etapa postnatal. Los procesos de orden epigenético que más han sido estudiados al respecto destacan a los procesos de metilación del DNA, la conformación de histonas y la activación de microRNAs, a través de los cuales y por efectos de regulación de transcripción se puede jugar directamente con ejes funcionales de tipo celular, orgánico y sistémico que inciden directamente en las condiciones del fenotipo de un individuo.
Un ejemplo claro y que ha sido de manera amplia estudiada, ¿cuál es el efecto de orden epigenético que puede tener las condiciones de obesidad o diabetes materna durante una gestación? El impacto puede alcanzar modificaciones en el orden de metabolitos circulantes, particularmente estados de hiperglucemia o de carácter dislipidémico. También nos llevan alteraciones en el transporte placentario de diferentes nutrimentos, particularmente los macronutrimentos. Y por supuesto, alteraciones hormonales maternas, en particular los niveles de insulina y de adipocinas de carácter proinflamatorio. Dependiendo del momento en que se viva este insulto de carácter gestacional hacia un producto, se puede ejercer un efecto sobre diferentes líneas celulares, sobre crecimiento y desarrollo de diferentes estructuras de un sistema y, por supuesto, desajustes de orden disfuncional de tipo metabólico, en particular nos referimos a disfunción mitocondrial. La extensión de dicho insulto y la magnitud del mismo genera procesos de orden epigenético que en la vida postnatal, ante la exposición de un determinado estilo de vida, facilitará al nuevo individuo al desarrollo temprano de enfermedades como la obesidad, la hiperlipidemia, el estado sistémico de resistencia a la insulina, la diabetes mellitus tipo 2, enfermedad cardiovascular y, por supuesto, un estado de inflamación de tipo crónico. Hablando de los orígenes del campo de esta epigenética nutricional, ineludiblemente nos tenemos que centrar en las aportaciones hechas por allá de la década de los 80 del siglo pasado, que nos ofreció el doctor David Barker. El doctor David Barker, epidemiólogo británico, observó en una población de aquella región que existía muerte temprana de origen cardiovascular. Revisando los expedientes clínicos de dichos individuos, observó que como elemento común, la mayoría de ellos tenían peso bajo al nacer. De ahí, el doctor Barker consideró fuertemente que algo ocurría durante la gestación que podría facilitar el desarrollo temprano de enfermedad cardiovascular en estos individuos. Más adelante, también británico, el profesor Alan Lucas nos lleva a la teoría este concepto al desarrollar estudios de orden experimental a través de los cuales demuestra las modificaciones de orden epigenético que son resultado de estados de malnutrición materna y que en su feto se van a observar para más tarde en la vida postnatal, se van a expresar con diferentes procesos mórbidos de aparición temprana en su vida. La hipótesis del doctor Barker decía que ante los estados de malnutrición materna se modificaba el desarrollo fetal y se programaban de manera normal diversas vías metabólicas, y que esto en una manifestación temprana podría llevar a una mayor prevalencia de patologías de orden perinatal, incluso a muerte materna o muerte del producto. Y cuando esto no ocurría, de manera tardía, la manifestación de esta propuesta de programación anormal podría llevar al aumento de morbimortalidad coronaria en la vida adulta. El doctor Alan Lucas, sujetando algunos modelos de investigación a estados de restricción nutricional o de malnutrición que conllevaban consigo mismo estados de malnutrición fetal, podrían potenciar la presencia de peso bajo al nacer, logró demostrar
que el resultado de orden estructural y funcional en algunas estructuras y células en particular era evidente. El doctor Lucas, como resultado de sujetar a estados de malnutrición materna y en consecuencia a los fetos a este macroambiente, observó una reducción del desarrollo de las células beta del páncreas y además una reducción del número de células beta por gramo de tejido en estos individuos. Sin embargo, la aportación del doctor Alan Lucas puede centrarse en lo siguiente: en sus modelos, a los cuales sujetó a una condición de programación, decidió ambientarlos en forma distinta. A algunos de ellos les ofreció un ambiente postnatal saludable y a otros les ofreció un ambiente de riesgo. ¿Qué observó el doctor Alan Lucas? En el primer grupo observó que ante la exposición a un ambiente de salud de estos modelos que habían sido programados en su etapa fetal, se generaba una compensación y se limitaba la expresión de estados mórbidos. Por otra parte, observó que ante ambientes inadecuados de salud, la expresión de enfermedades cardiometabólicas eran evidentes, como lo sospechaba el doctor David Barker. Nos parece importante resaltar que el doctor Alan Lucas nos describa fuertemente que son expresiones potencialmente modificables y más adelante precisaremos al respecto. De acuerdo con esto, muchas enfermedades de orden crónico y que se pensaba tenían solo como condicionantes factores de orden postnatal, fueron reflexionados y hoy día se reconocen que existen factores etiológicos prenatales en donde la salud y la nutrición materna juegan directamente sobre la salud fetal y en condiciones no deseables es posible que influyan directamente para generar esta programación fetal que hablaba el doctor Barker. Sin embargo, los hechos nos llevan a terrenos que nos deben hacer reflexionar a todos aquellos que nos dedicamos a la atención de los niños y de los adolescentes. En esta evaluación del impacto que puede tener la programación fetal, los investigadores logran documentar que la exposición de un individuo en la etapa fetal a condiciones de malnutrición y o diabetes gestacional facilitaba el desarrollo temprano del cortejo clínico bioquímico que hoy reconocemos como síndrome metabólico. Lo interesante es que esta expresión se daba durante la infancia y la adolescencia, es decir, aquella observación del doctor Barker, que era una programación para enfermedades en la edad adulta, comenzaba a observar algunos agregados, en particular que no necesitamos esperar llegar a la vida adulta para comenzar a observar el impacto negativo de la malnutrición gestacional de una madre. De hecho, en estudios de orden experimental, se pudo comprobar que el estado de salud y nutrición materno-fetal tenía su impacto en las edades posteriores y se encontraron como factores de asociación que el peso bajo al nacer, la prematuridad, la malnutrición materna generaban retraso de crecimiento intrauterino y que esto podría relacionarse fuertemente en la vida postnatal con el desarrollo de hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus tipo 2, obesidad y enfermedades psiquiátricas. Por otra parte, también los investigadores señalan que en estados en los cuales existe una ganancia excesiva de peso durante la gestación o un desarrollo de diabetes mellitus podría generar en el producto estados de peso alto al nacer y predisponerle en la vida postnatal al desarrollo de obesidad, diabetes mellitus tipo 2
y cáncer. Luego entonces, de acuerdo con la lámina previa y con esta, estados de deficiencia se asocian a múltiples enfermedades cardiovasculares, metabólicas y de orden degenerativo, pero tendría yo que destacar que condiciones de obesidad gestacional se relacionan fuertemente además con uno de los grandes problemas que hoy vive la infancia y la adolescencia, que es el cáncer. ¿Habrá entonces alguna asociación que nos permita entender una relación directa de tumorogénesis en la vida temprana asociado con malnutrición de la gestante hacia la tendencia del peso excesivo? Me parece que vale muchísimo la pena evaluar este concepto. Así entonces, la nutrición materno-fetal dio paso y fundamento para que se creara una línea de investigación internacional llamada DOHAD por sus siglas en inglés, y que nos definen directamente que la nutrición fetal depende de la transferencia de nutrientes ofrecidos por la madre y que existen adaptaciones del feto en el estado de malnutrición materna que priorizan al sistema nervioso sobre otras estructuras como el páncreas, riñón, pulmón, arterias, hueso, músculo y tejido adiposo, y que tendrán como consecuencia el desarrollo de enfermedades crónicas en estos individuos. Los procesos de orden epigenético han sido perfectamente documentados y han llevado a la línea de investigación DOHAD a grandes alcances, como veremos más adelante. Como les decía, la palabra DOHAD se refiere básicamente al origen del desarrollo de la salud y la enfermedad humana, por sus siglas en inglés, y esta propuesta o este concepto está basado en la creciente convicción de la plasticidad humana desde el momento de la concepción hasta los primeros años de vida. Si nosotros entendemos entonces lo que es la relación del precepto DOHAD con la epigenética, podríamos nosotros entender por qué esta línea internacional orienta su conocimiento con enfoque a la prevención de riesgos asociados a desórdenes nutricionales gestacionales que tienen un impacto en la vida futura del producto. De acuerdo entonces con lo anterior, podríamos entender la importancia que tiene el estado de nutrición materna o la exposición a otros factores como podría ser el tabaco y otras drogas, el impacto que puede tener en el producto, la disponibilidad de micro o macronutrientes, la presencia de efectos placentarios, los perfiles alimentarios de la gestante y, por supuesto, la forma como se alimenta a un bebé en sus primeros años de la vida para que dicha programación aflore y pueda conllevar efectos negativos para los nuevos individuos. Entre los avances de orden científico relacionados con la epigenética nutricional durante el proceso de gestación, destaca el conocimiento actual de diferentes genes que se pueden asociar a determinados padecimientos, como es el caso de la obesidad y su relación con el gen MEST, cuyo perfil de metilación puede ser medido de acuerdo con la disposición de recursos del centro donde se atiende a estas mujeres, y que se observa directamente que aquellos casos en los cuales existe una nutrición saludable, los patrones de metilación de este gen y de su silenciamiento son muy elevados, mientras que en condiciones de diabetes gestacional manejada con dieta o diabetes gestacional manejada con dieta insulina, los patrones de metilación de este gen suelen estar reducidos. La importancia que tiene es que se ha observado que a menor nivel de metilación de este gen, la posibilidad de que el producto desarrolle en la vida postnatal
sobrepeso o obesidad es mucho más alta. Así las cosas, tendríamos nosotros la oportunidad de hacer mediciones de este proceso de metilación en este gen y poder actuar de manera preventiva con todos estos pequeños. En los avances sobre lo que es el efecto o la impronta que pueden generar algunas deficiencias de orden nutrimental, destaca el impacto que tiene el déficit de algunos micronutrientes y, como ya lo había dicho, dependerán de la magnitud del insulto, el tiempo y la sensibilidad del propio individuo. Como pueden ver en la lámina, aquellos círculos marcados en azul que se refieren a vitaminas y los círculos naranja que se refieren a minerales, nos muestran a lo largo de las 40 semanas de gestación que las condiciones de deficiencia de alguno o varios de ellos se asociarán con efectos de orden adverso para la salud del producto durante la misma gestación y también en la vida postnatal. De tal manera que, como se puede leer aquí, en esos impactos que se generan en la etapa fetal, la deficiencia de nutrimentos nos puede llevar en el corto plazo a la pérdida del producto, a crecimientos deficientes, anomalías de orden congénito y a prematuridad. Mientras que en la vida postnatal, pues se ha asociado también con circunstancias tan graves como la muerte neonatal o alteraciones en el crecimiento y el desarrollo del individuo y desde luego también alcances reducidos de neurodesarrollo y cognición. De tal manera que todos estos nutrimentos que hoy se reconocen inciden directamente en forma epigenética para un pronóstico negativo en aquellos productos que viven este déficit, debe ser detectado a la brevedad posible para tratar de contener los resultados que presumiblemente pueden ocurrir. Es muy interesante esta lámina que nos demuestra que la deficiencia de micronutrientes en la madre puede generar adaptaciones hormonales o aspectos de carácter epigenético en diferentes genes que pueden llevar a alteraciones del crecimiento y desarrollo en estructuras de manera muy específica, como sería los riñones, el sistema cardiovascular, el páncreas, la composición corporal y a nivel pulmonar. Como pueden ustedes ver, algunas deficiencias combinadas de micronutrientes, vitaminas y minerales para cada uno de estos grupos de alteraciones están hoy día bien reconocidas y el resultado final será el desarrollo de las enfermedades no transmisibles que hoy afectan a la humanidad. De acuerdo con lo anterior, entonces cabría reflexionar algunas cosas respecto al proceso de programación fetal. Y lo haremos a manera de una pregunta. ¿Es esto un proceso determinista y negativo para el individuo y la especie? La respuesta desde nuestro punto de vista es no. Si bien es cierto que ante un ambiente intrauterino de riesgo, el individuo programa el desarrollo de enfermedades no transmisibles que se expresarán en la vida postnatal, esto ocurrirá si el ambiente del mismo es no saludable. Sin embargo, está demostrado, como lo mencionaba el doctor Lucas, que aun y cuando existe un ambiente intrauterino de riesgo y se genera el proceso de programación de una enfermedad no transmisible, sujetar a este individuo previamente programado a un ambiente saludable podría significar la contención del riesgo adquirido en la vida prenatal. Vendría entonces como parte de la misma reflexión una pregunta más en torno a la programación fetal. ¿Es necesariamente entonces un proceso negativo o tiene otra vertiente? Ya observamos que no necesariamente es un proceso negativo y en base a eso podríamos pensarlo de manera radicalmente opuesta.
Si un ambiente intrauterino de riesgo programa enfermedades, presumiblemente un ambiente intrauterino saludable programaría y potenciaría la salud, el crecimiento y el desarrollo. Y esto nos llevaría a generar políticas públicas con mayor peso y trascendencia y aplicabilidad que favorezcan la nutrición de la mujer gestante y en consecuencia de su producto, y además políticas públicas ineludibles y de aplicabilidad obligada en lo que es la nutrición temprana de un individuo. Particularmente me refiero a la lactancia materna y a una alimentación complementaria óptima y perceptiva. En base a ello, la agenda de investigación DOHAD traduce las oportunidades de su conocimiento en el escenario epidemiológico y clínico. Y con todos los avances y conocimientos que se tienen en torno a nutrición gestacional y programación, con sus potenciales efectos, podríamos entenderlo hoy día de manera diferente. Programación fetal conlleva cosas malas, cosas indeseables, pero también conlleva procesos potencialmente positivos, al grado que hoy podríamos reconocer que una vez que se detectan condiciones de riesgo de programación fetal de enfermedades no transmisibles o de otros estados mórbidos, existe el potencial elemento de reprogramación. Y por otra parte, cuando nosotros detectamos un embarazo de manera temprana, tenemos la oportunidad de generar procesos de programación para un mejor desarrollo de un individuo. Luego entonces emergen oportunidades que bajo la ciencia de la línea de investigación DOHAD debemos de tomar en consideración en nuestra práctica diaria. Y trascender hacia una programación saludable, lo cual nos permitiría entender que el concepto de programación debe de llevarnos a mejorar los ambientes nutricionales para las nuevas generaciones y hacer con esto un llamado a todos los sectores y a todos los individuos que participamos en lo que es la nutrición en la vida temprana. Esto nos llevará a superar la barrera de la programación fetal hacia la reprogramación y o a la desbioprogramación, de tal manera que tengamos individuos con un mejor perfil de vida. Y no solo eso, hoy día la nutriepigenética clínica es útil para la prevención de múltiples enfermedades, como podemos ver en este ejemplo de la artritis reumatoide, cuyo conocimiento de programación temprana nos permite reconocer las diferentes estrategias de contención de la misma para reducir la prevalencia cada vez más creciente de este tipo de padecimientos. También se puede ya conocer, y ha sido motivo de premio Nobel, el potencial de carácter científico que se tiene de regular la expresión genética en diferentes ámbitos de tipo experimental que podrían significar una traducción de aplicabilidad clínica para enfermedades como la cirrosis, el cáncer, el infarto al miocardio, entre otras. La capacidad de reprogramar células madre de carácter pluripotencial es uno de los elementos que pueden ser una piedra angular para contener enfermedades que hoy día solamente observamos y que tienen un resultado generalmente negativo. Además, nos permite reconocer la oportunidad de programar ejes funcionales determinantes del bienestar de un individuo, de tal forma que se agrega a dichas oportunidades de intervención hacia personas con mayor potencial de salud en su vida postnatal. Y por supuesto, nos hace retomar el dogma hipocrático de la importancia que tiene una adecuada alimentación y una implementación nutrimental
que trascienden la salud de un individuo, haciendo ineludible para todos los que atendemos la salud profesionalizarnos con mayor profundidad en el conocimiento de la nutriología aplicada, reconocer que no hay escenario clínico en salud o en enfermedad en donde no se requiera involucrar un diagnóstico nutricional, para con ello adicionarle a nuestra intervención terapéutica un plus que permita hacer mayor campo de salud para los pacientes que atendemos. Esto llevado al terreno de la salud nos permite recordar que durante los primeros 3 a 5 años de la vida, incluyendo la etapa fetal, el crecimiento y desarrollo tienen un orden nutrición dependiente de alto nivel, de tal manera que requerimos de considerar la suficiencia, la seguridad alimentaria en nuestros pequeños para otorgarles responsablemente un ámbito que permita que desarrollen al máximo su crecimiento y potencial de desarrollo. Y por otra parte, agregarle con una buena nutrición la posibilidad de desarrollar un microbioma desde la vida temprana que le dé una expectativa de vida de mayor protección contra enfermedades alérgicas, contra padecimientos inflamatorios crónicos sistémicos, etcétera, etcétera. Conforme a todo lo analizado, me parece que podríamos hacer algunos cuestionamientos respecto a la propuesta hecha por el Dr. David Barker. En realidad, lo que él señaló como un proceso de programación fetal es tal, o solamente representaba lo que hoy día la línea Doha cada día confirma más: un proceso de desarrollo desde la vida temprana, es decir, no es un proceso de programación, es un origen temprano de los diferentes estados mórbidos. Entonces quiero tomar como ejemplo aquel que es el condicionante de la enfermedad cardiovascular, que es la causa número 1 de muerte en el ser humano, para tratar de dar fundamento a mi aseveración. Cuando observamos algunas condiciones que pueden facilitar al estado de aterogénesis temprana, como es la hiperlipemia, tendríamos que hacer referencia a cómo se comporta el estado lipídico de una mujer en estado de embarazo. En ese sentido, llegamos a la referencia inicial hecha en este estudio que se publica en 1992 y se desarrolló en Polonia, en el cual los autores hicieron una evaluación del comportamiento de los lípidos de las mujeres que gestan a lo largo de los 3 trimestres del embarazo. Como resultado de ello, ellos emitieron una propuesta de cifras de referencia que tiene una mujer embarazada a lo largo de este periodo. Así, el médico obstetra tiene como entendimiento que la gestación conlleva una hiperlipemia que podríamos entender como fisiológica y de la cual es presumible que no se intervenga. Sin embargo, este estudio tenía un sesgo fundamental. En este estudio los autores no determinaron la cantidad de grasa que consumía una mujer durante la gestación. Por ende, ese sesgo, que es muy importante, podría traducir que un perfil de alimentación no saludable pueda ser considerado como normal y considerar de igual forma que las cifras de lípidos en sangre elevados es esperado y no se deben de considerar en ninguna forma normal. En Colombia, es grato reconocer que en América Latina también se hace investigación y de muy buena calidad. Tuvieron a bien evaluar el perfil lipídico de un grupo de mujeres gestantes. En este caso, la metodología sí consideró el perfil alimentario de las mujeres que estudiaron. Y esto es muy importante por lo que vamos a observar. De la misma manera que el estudio hecho en Polonia, los autores colombianos evidenciaron que conforme avanza el embarazo, elevan las cifras
de los diferentes parámetros que componen el perfil lipídico de un individuo. En este caso, observamos elevación creciente de lo que es colesterol total, los lípidos de baja densidad, los lípidos de muy baja densidad y de los triglicéridos, y un descenso de los lípidos de alta densidad. Luego entonces existe coincidencia con los resultados obtenidos en el estudio hecho en Polonia. Sin embargo, en el estudio de Colombia, relacionaron también cómo se comportaban las cifras de lípidos de acuerdo con el número de veces por semana que se consumía grasa. Así, aquellas mujeres gestantes que consumían de 1 a 3 días de la semana grasa tenían una media de colesterol total de 221, a diferencia de aquellas mujeres que consumían de 4 a 7 días por semana grasa y cuyas cifras de este mismo parámetro se elevaban hasta 330. La misma observación se obtuvo cuando evaluaron el colesterol de baja densidad. En aquellas mujeres cuyo consumo de grasa era de 1 a 3 días por semana, en comparación con aquellas que consumían grasas de 4 a 7 días por semana, se observó que las primeras tenían cifras de 122 de lípidos de baja densidad, mientras que las segundas sus cifras alcanzaban casi 200. El mismo dato se obtuvo también para triglicéridos y para otros elementos del perfil lipídico. Luego entonces, esto nos lleva al pensamiento de que se puede controlar la hiperlipemia conduciendo una alimentación más saludable a una mujer que gesta. Y esto es muy importante porque cuando observamos, y por eso se cuestiona el concepto de programación fetal y lo llevamos más a un origen temprano de la enfermedad cardiovascular, podemos nosotros analizar lo que en el siguiente estudio vamos nosotros a observar. En este estudio realizado y publicado ya en el año 2002, en donde se habla de los orígenes tempranos de la aterosclerosis, es un estudio muy interesante que tuvo dos fases. Por un lado, fue la evaluación de las paredes arteriales de fetos humanos que por razones determinadas no llegaron al final de su gestación y cuyo perfil común era que sus madres vivían un estado de hiperlipemia. Y más adelante se desarrolló otro estudio en el cual también se evaluó la asociación del estado lipídico de una gestante con la presencia de lesiones de carácter aterosclerótico en sus productos. En el primer estudio, como pueden ver a la izquierda, se observó que los fetos de aquellas mujeres que vivían normocolesterolemia, a diferencia de aquellas que vivían hipercolesterolemia temporal o hipercolesterolemia crónica, se observaban diferencias sustantivas en la pared de las arterias. En el segundo y en el tercer grupo había presencia de células espumosas, la célula cardinal de la placa de ateroma, y entonces podríamos nosotros decir que en condiciones de hiperlipemia el desarrollo de enfermedad cardiovascular es de manera temprana. Por otra parte, en el segundo estudio se pudo identificar que a mayor cantidad de lípidos, las áreas de afectación por placa de ateroma era mayor, comprobando lo del primer estudio. No solamente la línea Doha nos ayuda a reconocer que los padecimientos se desarrollan tempranamente y no solamente no se programan, sino que nos dan apertura a reconocer que a lo largo del ciclo de la vida se pueden generar programaciones de procesos que por lo menos en el momento actual no son intervenidos, como es el proceso de envejecimiento, cuyas cualidades metabólicas conllevan procesos degenerativos que podrían ser altamente conducidos a través de epigenética nutricional. Este tipo de circunstancias nos parecen una oportunidad sustantiva de intervención de carácter sanitario que está ahí en la oportunidad de nosotros. Y esto nos lleva a entender la línea de hoja de investigación con las políticas públicas, hacia una transición hacia la programación de la salud, el desarrollo y la productividad humana, en la cual si analizamos bajo la lente de la línea de hoja qué hemos aprendido y qué podemos nosotros hacer,
Tendríamos que entender que para países de ingresos bajos donde existe un alto nivel de inseguridad alimentaria, las recomendaciones de suplementar durante la gestación y la vida temprana a un individuo con estos micronutrientes podría marcar diferencia en las nuevas generaciones en favor de mejores patrones de salud y desarrollo, de tal manera que la política pública debe ser suficientemente aplicada. Este carácter evolutivo de la línea Doha nos permite entender que podríamos tener un impacto de carácter ambiental en las ciencias de la salud si nosotros intervenimos de manera oportuna dichas condiciones de crecimiento y desarrollo bajo los efectos de una buena nutrición. Es decir, la inversión en nutrición conlleva salud y conlleva desarrollo económico. Y la oportunidad de ejercer programas de epigenética nutricional no se quedan en la vida temprana, ocurren en cualquier etapa de la vida. Sin embargo, es en los primeros años donde existe una mayor plasticidad de impacto y debemos de reconocerlo como una gran oportunidad. Así, trascendiendo hacia la programación saludable, la línea Doha de la salud y la enfermedad humana traduce un filón científico que, llevado al conocimiento aplicable, el alcance en términos de prevención y tratamiento de la salud y la enfermedad humana podría trascender en la prevención y contención de múltiples enfermedades. Muchísimas gracias y nuevamente les envío un saludo a todos aquellos que hicieron posible este gran evento.